Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer este hermoso banco de jardín que lo vimos en un diseño, en una foto. No es nuestro diseño, pero lo hicimos y lo tratamos de replicar, una especie de expectativa realidad, que lo hicimos en estructural de 40×40 y madera maciza marmelero, que quedó genial. Recuerden que pueden suscribirse en el botón de abajo que dice suscribirse y también, bueno, activen la campanita y demás. Déjenle un like y comentarios. Me gusta leer comentarios que me ponen que son de Colombia, Chile, Uruguay y de donde sea o de qué barrio son, para saber un poco más de ustedes también. Bueno, sin dar más vueltas, vamos a ver el video. Dale. Bueno, gente, ahí tenemos el dibujo que es la guía que vamos a usar nosotros para ver el proyecto, cómo va a quedar terminado. Vamos a ver si lo podemos dejar igual. Primero, muy importante, hice el cambio de disco que era necesario porque estaba trabajando con melamina y tenía puesto uno de 80 dientes y le puse el que viene con la máquina, que es uno de 24 dientes, porque voy a trabajar con madera natural y de esa manera, cuando tenemos que usar maderas duras, tratemos de que el disco tenga menos dientes. Cuanto más entablonado es lo que vamos a cortar, es decir, MDF, enchapado y demás, van subiendo la cantidad de dientes. Hice todos los cortes con la sierra de banco. Esto lo pueden hacer ustedes o también pueden comprar deck. Pueden hacer lo mismo también con madera de deck. Si compran de esos paquetes que ya vienen los listones para hacer un deck, pueden cortarlos a esos mismos y hacer este proyecto. En mi caso lo que usé fue madera marmelero, se llama de esa manera, y ahí están todos los listones que corté, que son los listones largos, van a ser la parte superior, y los otros listones más cortos son los laterales. Una vez que ya tengo todos los cortes hechos, pasé a cepillar. Como les mencionaba anteriormente, si ustedes compran madera para hacer algún deck, seguramente no tengan que hacer este paso, así que ténganlo en cuenta. Y también les mencionaba que la madera era marmelero de 1 pulgada. Pueden utilizar alguno similar, pueden usar también tal vez entablonado de eucalipto, o mismo eucalipto pueden usar también, saligna, pueden usar también pino si les gusta y le dan algún color, pero pueden usar cualquiera de esas maderas, que esas son bien aptas para exterior. Una vez que ya tenemos los listones cortados, lo que voy a pasar a hacer es medir los extremos y hacerle los cortes a 45 grados. Esto es opcional, pero obviamente el diseño es que quede lo más invisible posible las uniones. Fíjense que utilizamos también, muy importante, que si van a cortar listones, utilicen la misma madera para que tenga la continuación. En mi caso, como era madera natural, algunos listones eran más oscuros, otros más largos, perdón, otros más claros. Y tengan en cuenta eso, que si van a cortar los listones, que siga su continuidad o su beta en lo posible. Si no pueden, pero bueno, es un detalle que les puede servir. Lo que hice fue cortar en 45 grados y hacer la unión primero con cinta, como ven ahí. Una vez que está encintado, usé obviamente la clavadora neumática, pueden hacerlo también con clavo normal, y dejé secar toda la noche. Tengan en cuenta que las marcas después del lijado quedan casi invisibles, pero obviamente les pasamos un poco de masilla después y quedaron geniales. Tengan en cuenta en pasarle primero 80, después 120, yo le pasé cada vez más fino hasta 400 y con eso ya está. Una vez que ya tenemos todo lijado, vamos a pasar a hacer la estructura. Yo utilicé estructural de 40×40 por 1,6. También lo mismo que antes. Lo que hice fue cortar en 45 grados con la sierra sensitiva
Que muchos me consultan si pueden cambiarle el disco a la sierra sensitiva y cortar madera, y no se puede. Como así también me dicen si a la sierra ingletadora se le puede cambiar el disco y cortar metal, y les digo que no se puede porque gira a diferentes revoluciones. Por cierto, vean las tomas que estamos haciendo. Nada, dejame un likecito si te gusta, mirá la calidad, mirá esa calidad. Nada, déjame un likecito si te gusta el video, acordate y déjame un like. Una vez que ya tenemos todos los cortes, obviamente, tanto los laterales, la parte de arriba, pasamos a soldar. Como les digo siempre, yo suelo hacer un pequeño punteo primero para que no caliente tanto la pieza y no se va deformando. Y de paso queda fija, entonces hago un pequeño punteo y después, si ya hago una vez armada la estructura, voy haciendo el cordón. Lo que hicimos fue directamente colocar el ángulo a 45 grados, hacer dos iguales y después unirlos entre sí. Tengan en cuenta la escuadra, tiene que quedar perfecto, o por lo menos lo más escuadrado posible, obviamente. Pero tengan en cuenta eso, ya que van a ser los dos laterales, van a ser directamente los pies de nuestro banco. Para devastar usamos disco flap, que se los recomiendo muchísimo. Miren la terminación que les deja, se los deja genial. Después solamente falta hacer una pequeña pulida y ya queda joya para pintar. Una vez ya armado la parte frontal y la parte de atrás, fíjense, muy simple, como les mencioné, solo queda soldar lo que son las uniones. Colocamos uno en la parte de abajo, en uno de los laterales, le hicimos el punteo correspondiente. Tengan en cuenta en dejar la diferencia que van a usar en la madera. Fíjense que colocamos un tope que tiene no solamente una madera, sino que tenía dos, y eso está haciendo de referencia para la madera, para el espesor de la madera que le vamos a colocar después. Tengan en cuenta eso. Colocamos también los travesaños, vendrían a ser, o los soportes, como quieran llamarlo, en la parte de arriba donde va el banco, o es decir, donde te vas a sentar. Les recomiendo mucho tener la mayor cantidad de escuadras magnéticas posibles, les va a facilitar muchísimo. Una vez hecho y soldado toda la pieza, pasamos a hacer las perforaciones que van a servir obviamente para unir las maderas a la estructura de metal. Esto pueden hacerlo en los laterales, en la parte de arriba, que ahí les va a quedar bien y bien sujeto. Y nosotros en las esquinas le pusimos un perfil en L que le va a quedar muy bien, porque de esa manera podemos atornillarlo tanto del lateral como de la parte de arriba en los extremos. Fíjense qué fácil que es con las escuadras magnéticas, que te sostenes todo, así que por eso siempre recomiendo que tengan la mayor cantidad posible y les va a venir muy bien. Una pequeña lijada, con lijadora obviamente puede ser, un grano fino de 220, 300 también, para sacar las pequeñas marcas y ya está listo para pintar. Yo usé aerosol, obviamente si quieren pueden utilizar el compresor y pistola. Eso es opcional, lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo con aerosol la verdad que me llevo bastante bien, siempre y cuando no te queden marcas y sepas colocarlo a la distancia más o menos a 30 centímetros de lo que estás pintando y te va a quedar bien, no vas a tener ningún problema. Una vez que tienen ya pintada la estructura, yo lo que hice fue pasar a pintar
lo que serían las maderas. Muy simple, lo que le pasé es con esponja una tinta roble claro y fíjense cómo quedó con la terminación. Esa me gustó bastante. Pueden dejarlo del color que quieran ustedes y si no lo pueden proteger con cualquier impregnante que va a quedar genial. Y una vez que ya tenés todo pintado, pasás a colocar. Fíjense que es muy fácil, a las perforaciones que le habíamos hecho, perforamos y atornillamos las maderas en los laterales, en la parte de arriba. Traten obviamente de usar los tornillos adecuados y ya está. Ahí les va a quedar el banquito perfecto. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse, como les digo siempre. Les dejo mis redes sociales en el primer comentario. Díganme si les gustó el proyecto, qué precio le pondrían ustedes si quieren. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.